Carlos Márquez Sterling, abogado, profesor universitario, congresista durante 12 años, presidente de la Cámara de Representantes, que en 1940 había tenido una actuación brillante como presidente de la Asamblea Constituyente, y estaba avalado también por la trayectoria de su padre, don Manuel Márquez Sterling, periodista y diplomático de reconocido nacionalismo, que había negociado y firmado la abolición de la enmienda Platt. Como ustedes saben, se impuso a la Constitución de 1901 y le daba autorización a los americanos a intervenir, como hicieron, no solo militarmente en el 1906, sino en otras formas durante la República. Y también estaba avalado por su fama de político honesto, en un medio que sin duda existía la corrupción, pero también, como él, un gran número de hombres públicos de probada honestidad. Tanto la oposición política como el movimiento 26 de julio proclamaron que su objetivo de restaurar la Constitución de 1940, un símbolo, como hemos dicho, de gran significado para la ciudadanía. Sin embargo, no todos eran honestos en sus promesas. En su famosa locución, La historia me absolverá, hiciera Fidel Castro ante los magistrados el 16 de octubre de 1953, durante el juicio en su contra por liderar el ataque al cuartel Moncada, se expresó sobre el gobierno de facto, sobre el gobierno de Batista, y cito: la dictadura que oprime la nación no es un poder constitucional, sino inconstitucional. Se engendró contra la Constitución, por encima de la Constitución, violando la Constitución legítima de la República. En ese alegato hace referencias repetidamente a la Constitución del 40 y dice: la primera ley revolucionaria devolvería al pueblo la soberanía y proclamaría la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado. Hay más. Para exponer cómo el golpe de Estado de Fulgencio Batista viola la Constitución, se refiere a los castigos que impone el Código de Defensa Social a diversos delitos y cita del mismo: el que tratare de impedir o estorbar la celebración de elecciones generales incurrirían en una sanción de privación de libertad de 4 u 8 años. Desde esta locución de Castro hasta el triunfo de la Revolución en 1959, la reconstitución de la Constitución del 40 fue parte de sus promesas al pueblo de Cuba. Sin embargo, ya desde la Sierra Maestra comenzó a violar el espíritu de dicha ley fundamental. La primera contradicción por los principios constitucionales se manifestó en la llamada Ley Primera de la Sierra Maestra, que restablecía la pena de muerte, que no estaba en la Constitución del 40. Meses después volvería a negar los principios constitucionales con la Ley 2 de la Sierra, que especificaba que la muerte por ejecución sumaria sería el castigo extendido a aquellos que se presentaran a las elecciones convocadas para el 3 de noviembre de 1958, para las cuales Carlos Márquez Sterling era el principal candidato de la oposición por el Partido del Pueblo Libre. Estas leyes no fueron letra muerta. Numerosos fusilamientos tuvieron lugar en los frentes guerrilleros, no solo contra soldados acusados de crímenes de guerra, sino contra miembros del ejército rebelde, a quienes se ejecutó por alguna indisciplina en improvisados juicios de casas, garantías procesales. Por otra parte, en las elecciones de 1958, todos los candidatos, incluso o quizás especialmente los de la oposición, fueron constantemente amenazados, amedrentados y sufrieron atentados contra su vida, en algunos casos fatales. Nicolás Rivero Agüero, candidato a concejal por Santiago de Cuba y hermano del candidato a la presidencia por la coalición gubernamental, fue ultimado por la espalda. También fueron asesinados el sindicalista Felipe Navea, el ganadero Rosendo Collazo y Aníbal Vega, hermano de Víctor Vega, presidente del Partido del Pueblo Libre, de la oposición. Este caso fue particularmente dramático, pues entraron en su casa y las balas atravesaron los barrotes de la cuna de su pequeña hija, a quien el padre acababa de colocar en ella. La niña salió ilesa milagrosamente. Me emociono al contar estas cosas porque las viví, porque este señor había ido a mi casa unas semanas antes y naturalmente conocíamos a esa niña y conocíamos a esta familia. Era el presidente del partido que tenía mi padre en la provincia de Camagüey y bueno, no,
fue un gran impacto, ¿no? El mismo Fidel Castro se dirigió al pueblo cubano en Radio Rebelde el 24 de octubre de 1958 y mostró su total rechazo a la vía electoral, y cito: elecciones en medio de una guerra, cualquiera que sea el resultado de estas elecciones, cualquiera que sea el nombre que la dictadura decida escribir sobre las boletas, la revolución seguirá inalterable en su curso. Documentos de la época muestran tanto las constantes arengas radiales a la población para que se mantuvieran en sus hogares el 3 de noviembre de 1958 y no asistieran a las urnas, como acciones violentas en las que participaron los más altos jefes revolucionarios como el Che Guevara. Haciendo un trabajo para esto encontré un libro que es una cronología y que muestra todas las acciones que hicieron para amenazar a la población para que no acudiera a las urnas. Y con esos métodos de intimidación logró en efecto que un número de políticos de la época opuestos a Batista decidieran abandonar la búsqueda de salida cívica y aprobaran de forma tácita o explícita la violencia insurreccional. No fue el caso de Carlos Márquez Estelvin, pese a varios atentados con su vida y muchas amenazas. Y de nuevo, esto lo viví personalmente porque quizás los que sean mayores recuerdan cuando secuestraron a Fangio, el corredor de carreras argentino que estaba en La Habana, y yo contesté el teléfono y me dijeron: ¿quién habla? Y yo dije: fulano. ¿Y usted quién es? Bueno, no, dígale a su padre que él va a ser el próximo secuestrado. Y cosas así, constantemente. Uno de los lemas de campaña de Márquez Estelvin fue: ni con botas ni con balas, sino con votos. Ofrecía una amnistía general a los revolucionarios, garantías para que depusieran las armas y se organizaran políticamente, y convocar elecciones generales en 2 años, no 4 como estaba previsto en la Constitución, elecciones a las que no aspirarían dichos comicios. Buscaba pues facilitar un gobierno de transición. Muchos fueron los mensajes que recibiera de los revolucionarios y de Castro personalmente durante la campaña política. Me limito a narrar 2. El primero fue el intento de apuñalarlo el 2 de febrero de 1955 durante la irrupción en los salones de la artística gallega de miembros del 26 de julio, cuando se celebraba la asamblea del Partido del Pueblo Libre y la proclamación de su candidatura a los comicios. En efecto, yo tengo una fotografía en que está él con una pistola en la mano tirando al aire, y se subieron en la tribuna, y uno de los hombres que lo protegía pudo coger a esta persona el 26 de julio, y después cuando llegó a la casa tenía el saco y la camisa rajada que habían tratado con una navaja de apuñalarlo por la espalda. El otro ejemplo, quizás todavía sea más significativo, fue un mensaje que Castro le envió de que se retirara de los comicios, apoyara la revolución y él lo nombraría presidente cuando triunfara. Márquez Estelvin le contestó que así no deseaba llegar a la presidencia y que Castro lo que debía hacer es recomendarle a la ciudadanía que votara en vez de amenazarla. El argumento esgrimido contra las elecciones que le hacían el juego a Batista, o sea, que ayudarían a legitimar la dictadura. Márquez Estelvin aseguraba, por el contrario, que un fraude no se produciría con una votación en masa, y en caso de haberlo, en tales circunstancias, confirmaría la falta de buena voluntad del régimen y surgirían 10 sierras maestras.